Estamos en el Hospital 12 de Octubre, a donde hemos llegado para conocer detalles del estudio que realizan investigadores de este centro y de la Universidad Complutense de Madrid. Durante años se realizan investigaciones de biomateriales para el tratamiento de defectos óseos. Conozcamos un poco más al respecto. Bueno, el hueso es uno de los pocos tejidos del organismo que tiene capacidad de autorreparación, es decir, que cuando se rompe, bueno, todos lo sabemos, esas fracturas pegan. Pero hay veces que hay ciertos límites a esa reparación, pues cuando tenemos un traumatismo de alta energía, donde se pierde hueso, donde tenemos una infección, que tenemos que resecar hueso, o por ejemplo también en cirugía tumoral, donde tenemos que quitar esa parte de hueso. A veces se crean defectos críticos que el hueso no es capaz de reparar por sí mismo, y en esos casos es donde tenemos que utilizar autoinjerto o aloinjerto de cadáver en función de digamos, la necesidad o el tamaño que tenga el defecto que tenemos que rellenar. ¿Qué pasa? Que esto no es inocuo, esto al final, cuando tenemos que tomar hueso del propio paciente, que es el que llamamos autoinjerto, crea una morbilidad en esa zona, o sea, que se puede, vamos, que es una morbilidad que se puede tolerar, pero que al final tenemos que quitar hueso de esa zona y ponerlo en el defecto, o ese hueso de cadáver, ese aloinjerto, que además de que no tiene unas características tan buenas a la hora de formar hueso como el autoinjerto, pues tiene un riesgo mínimo de transmisión de enfermedades. Y en todo este contexto, pues surge la ingeniería de tejidos con el fin de crear sustitutivos óseos sintéticos que sean capaces de suplir esa función del autoinjerto sin las limitaciones derivadas de su uso. Sí, claro, en realidad es que la ingeniería de tejidos empieza a finales del siglo pasado, en los años 90, porque hasta entonces se trataba de resolver el problema solo con biomateriales. Entonces en ese momento se dieron cuenta de que no, que hacía falta tres patas, tres piernas, que eran las células, las señales bioquímicas que indujeran la formación de hueso y los materiales. Los materiales son imprescindibles porque algo tiene que sujetar, necesitas un soporte y algo tiene que soportar las células, tiene que sujetar también las moléculas generadoras de hueso, y entonces nosotros pues, hemos estado trabajando sobre todo en fosfato de calcio con estructura tipo apatita y también en vidrios bioactivos, que son materiales que, aunque tienen gran cantidad de silicio, pero se disuelven parcialmente y en la superficie se recubren de una capa de fosfato de calcio como la que hay en los huesos. Entonces, los vidrios, se empezó en los años 70, vidrios muy densos, que se están utilizando ya, pues, sobre todo en aplicaciones odontológicas, pero también en traumatología. Y también, luego después surgieron vidrios, empezó a intentar ponerles porosidad, pero esos poros eran muy desordenados, no aportaban gran cosa, eran unos muy grandes, otros muy pequeños, y entonces ya desde, digamos, del año 2008-2010 aparecieron los vidrios mesoporosos y que tenían unos poros todos del mismo tamaño, todos perfectamente ordenados, y entonces de esa forma se podía controlar las moléculas que iban a entrar dentro, etcétera, etcétera. Entonces yo ya desde el año 2010 aproximadamente, 2011, solo me he centrado prácticamente en los vidrios mesoporosos, que puedo cambiar la composición, silicio, calcio, fósforo, puedo añadir iones metálicos que tengan propiedades osteogénicas, bactericidas, angiogénicas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ahí hemos ido desarrollando desde 2010 hasta 2015, y a partir de 2015 contactamos ya con el Hospital 12 de Octubre, el Instituto de Investigación, y ya se han leído 3 tesis, o se va a leer a punto de la cuarta, sobre vidrio mesoporoso bioactivos, donde lo que nosotros les estamos dando a ellos ya es material muy, muy optimizado, el material, pero también muy optimizada la sustancia que se mete en los poros y también muy optimizado las células de las que se recubre el material. Bueno, actualmente acabamos de terminar una parte del estudio en el que estos materiales, que como decimos por sí solos no son capaces de generar hueso, hemos decidido enriquecerlos con otras sustancias para comprobar su comportamiento in vivo. Pues con el enriquecimiento de la sustancia osteoestatina, que es una sustancia que lo que hace es ayudar a que células indiferenciadas que hay alrededor se vayan depositando cerca de ese material para que con esos estímulos se formen células capaces, o sea, células progenitoras que con el tiempo sean capaces de formar hueso. Entonces, hemos concluido esa investigación y hemos visto que efectivamente esta sustancia ayuda a formar hueso y además a formar hueso de mayor densidad. Todavía, lo que pasa es que todavía no es comparable al autoinjerto, nos falta un poco para conseguir esas características, así que bueno,
en este momento, con esta información obtenida en esta investigación, estamos optimizando estos materiales y ya estamos a punto de empezar la siguiente fase de nuestro estudio. Miren, para hacernos una idea, lo que hacemos en el estudio es crear un defecto crítico, un defecto que no tiene potencial de autorreparación, en este caso es el antebrazo de conejo y este es el hueso radio y como veis falta un fragmento, ese es el fragmento que extraemos y en ese fragmento vamos a rellenarlo con estas sustancias. Aquí están los vidrios, entonces con estos vidrios aislados o enriquecidos con la sustancia osteoestatina que hemos comentado, con aspirado de médula ósea del propio conejo, lo vamos a implantar en este defecto. Y a lo largo de las semanas vamos a ir viendo cómo se forma ese nuevo hueso. En el diseño de estos biomateriales es muy importante que se vayan reabsorbiendo a la vez que se va formando nuevo hueso, porque lo que no queremos es que se genere un cuerpo extraño dentro de ese hueso que impediría que se formara. Entonces, ahora mismo nuestra investigación está en el punto de conseguir optimizar ese tiempo, porque sí hemos visto que tenemos una arquitectura tridimensional que genera vasos, que consiguen traer células y consiguen que se vaya reabsorbiendo, pero quizá esa estructura tridimensional hemos visto en este estudio que se degrada antes de lo previsto in vivo. Entonces ahora estamos trabajando en que esa estructura tridimensional dure un poco más para permitirnos tanto el soporte estructural, que también es importante, que ese defecto se rellene de forma fuerte mientras se va formando nuevo hueso, y además que esa estructura permita todo ese crecimiento de vasos sanguíneos. Entonces es el punto de mejora en el que estamos trabajando actualmente en esta siguiente fase de nuestra investigación. Los proyectos que nos dan son proyectos de 3 años, que luego podemos ampliar un año más a veces. Y entonces, bueno, nosotros realmente pues vamos poniéndonos hitos y que hay que alcanzar y lo vamos alcanzando, pero lógicamente pues luego, o sea, ahora mismo en el punto que estamos ya tenemos materiales suficientemente buenos como para que si tuviéramos apoyo y financiación pudiéramos empezar a plantearnos poder comercializarlos, porque de hecho son superiores en comportamiento biológico considerablemente superiores a los que se están implantando, porque ya hay otros materiales sintéticos que se están utilizando en los quirófanos también a veces, ¿no? Pero son materiales diseñados hace varias décadas. Entonces, ahora estos son materiales mucho más modernos, no tienen tanto control de la porosidad como los que nosotros tenemos, no tienen tanta posibilidad de añadir, porque estos materiales permiten muchas opciones. Entonces, bueno, pues nosotros va a depender sobre todo del tema empresarial, ¿no? Porque el material realmente ya son muy buenos, seguramente nosotros llevamos ya 10 años mejorándolos, los seguiremos mejorando, pero el material ya tenemos es bastante bueno, es suficientemente bueno como para que tuviera interés si alguna empresa se animara a apoyarnos y a ir para adelante, ¿no? Pero eso exige, claro, pues todas las estudios. Nosotros, estos son estudios preclínicos, no olvidemos. Entonces, ahora tiene que estar las fases clínicas, que ahora ya todo el mundo entiende la fase 1, la fase 2, la fase 3, y entonces, bueno, realmente, pues eso, como ha sido todo el proceso tan largo, pues lo que ahora se implanta es lo que empezó hace tiempo. Hace muchos años, y al final también es verdad que siempre queremos optimizarlos, queremos mejorarlos un poco más porque de cada estudio conseguimos información para optimizarlos y es verdad que para poder plantear la fase reguladora necesitamos estudios en 2 especies de mamíferos diferentes, conejo sería uno, habría que plantear otro estudio, entonces bueno, vamos a ver si con los resultados de la siguiente fase somos capaces de plantear este siguiente estudio y a partir de ahí pues empezar todo lo que supone conseguir la regulación para uso humano. Nosotros los materiales los damos muy caracterizados, perfectamente hemos hecho ya estudios in vitro con células y hemos comprobado cómo se comportan, si se adhieren, si se liberan los iones que tienen que liberarse, etcétera, etcétera. Entonces nosotros pues ya se implantan en diversos modelos animales. En el caso de Lorena era el hueso radio, pero hemos hecho en el cúbito, en el fémur, es el más habitual, el modelo más habitual, el sitio más habitual para implantarlo, en la calota, en la parte de la cabeza, y entonces ahí se prueba y se ve cómo se comporta, ¿no? Si realmente se integra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, pues su modelo es un defecto enorme, 15 centímetros en un radio de un conejo, pues es que eso jamás se curaría por sí mismo, tiene que ser defectos críticos, porque es que el hueso hasta los 6 milímetros más o menos tiene capacidad de curarse por sí mismo, solamente aunque no pusieras nada, ¿no? Y por eso ya pues en los diferentes grupos que está ahora buscando, pues te encuentras
pues algunos de ellos que no ha puesto nada y ve que no pasa nada, veo en otros pone autoinjerto y ve que va fenomenal, y luego va poniendo los distintos materiales y se va viendo qué pasa en plazos de hasta 12 semanas, que es lo que dura el estudio. Bueno, ahí podéis observar un poco que igual que antes veíamos una parte vacía que se parecía mucho a la densidad de las partes blandas, que es esta que veis aquí. En esta zona ya veis cómo ese tubo se está creando, se está rellenando y va teniendo una densidad parecida al hueso. Entonces podéis ver la diferencia que existe desde el momento vacío a cómo va creciendo ese hueso dentro del defecto. El periodo que hemos utilizado nosotros para realizar este estudio es de 12 semanas. Porque sabemos que el conejo, el tiempo de consolidación que tiene de una fractura es entre 6 y 7 semanas, muy parecido al del humano, pero tiene la enorme ventaja que la remodelación de hueso es entre 2 y 3 veces más rápida, con lo que podemos ver cambios en ese hueso en periodos más cortos de seguimiento. En este caso fueron 12 semanas lo que realizamos el seguimiento del estudio. Sí, bueno, también un poco respecto a la osteostatina que ya he hablado, respecto a la osteostatina, eso es una sustancia que no está tan implantada aquí en los hospitales. Lo que sí están utilizando es las proteínas morfogenéticas óseas, que son carísimas, hay un mercado, y nosotros precisamente hemos publicado en nuestros estudios que confiamos mucho más en la osteostatina que en las propias proteínas morfogenéticas. Las osteostatinas son solo 5 aminoácidos, o sea, es una molécula pequeñita de un péptido que tiene relación con la hormona paratiroidea. Entonces, no solo porque el hueso se está continuamente formando y regenerando. Entonces, la osteostatina lo que hace es que el hueso se forme, o sea, ayuda a formar hueso, pero también disminuye la destrucción de hueso, de los osteoclastos. Entonces, tiene ese doble efecto favorable. Entonces, nosotros incluso lo intentamos patentar, pero ninguna empresa, cargar los biomateriales con osteostatina, ninguna empresa nos puso apoyo suficiente, nos dio el apoyo suficiente, pero claro, en este caso, pues bueno, nosotros en nuestros vidrios ya de por sí son buenísimos, confiamos en ellos, llevamos mucho tiempo, son materiales que se enlazan al hueso perfectamente, no se quedan aislados, y si encima le añadimos la osteostatina y si encima le añadimos las células, son células mesenquimales, pues realmente al final queremos algo que es estupendo, aunque todavía, como se ve en el estudio de Lorena, todavía no llegamos al autoinjerto, ¿no? Al final la osteostatina es una molécula más específica. ¿Qué pasa con las proteínas morfogenéticas, que son las osteoinductoras principales y las que tenemos ya en el mercado? Pues que no son tan selectivas. Entonces, bueno, se está viendo que puede haber efectos no deseados a nivel sistémico que pueden aparecer. Entonces, cuanto más específica utilicemos una molécula, menos potenciales efectos secundarios a nivel sistémico, a nivel del resto de nuestro cuerpo podemos encontrar. Y es lo que buscamos con esta molécula y es la ventaja que tiene respecto a las que existen actualmente en el mercado. Bueno, por ejemplo, respecto al uso del autoinjerto, ¿qué es lo que tenemos ahora? En primer lugar, la morbilidad que supone al paciente, que aunque es verdad que el autoinjerto que sacamos es una cantidad que permite una función completa, o sea, tenemos que aumentar el tiempo intraoperatorio, aumenta la pérdida sanguínea y la cantidad es limitada. Y además el tiempo de cirugía, hay que incluir ese tiempo de obtención del autoinjerto que se hace en el mismo tiempo quirúrgico. De cara al autoinjerto, pues que al final, a pesar de que por supuesto se hacen unos tratamientos y hay una seguridad muy alta cuando utilizamos el aloinjerto, no podemos descartar al 100% la transmisibilidad de enfermedades, sobre todo víricas. Entonces, aunque ese riesgo es muy pequeño, ese riesgo existe y además esa biología, como tienen que someterse a esos procesos, no es tan buena. ¿Qué pasaría aquí? Primero, que podemos utilizar estos biomateriales impresos en 3D. O sea, que se pueden ajustar al defecto que tiene el paciente y eso es tremendamente interesante. No añadimos morbilidad al paciente, no hay riesgo de transmisión de enfermedades víricas y todo esto hace que sean tremendamente interesantes porque tendríamos mucha disponibilidad y porque además disminuimos los daños que se produce al paciente para el tratamiento de estos defectos óseos. Pues los defectos óseos, como he comentado al principio, se producen sobre todo en accidentes de alta energía, donde se producen, por ejemplo, fracturas abiertas o fragmentos que se quedan sin sangre y se reabsorben y nos encontramos que tenemos una parte de hueso que no se va a rellenar. Luego también en cirugía tumoral, donde tenemos que hacer una resección amplia de hueso en función del caso concreto, o también en infecciones. Es muy difícil curar las infecciones del hueso y a veces para curar esas infecciones necesitamos resecar una cantidad bastante importante y esa cantidad de hueso luego tenemos que rellenarla con algo.
Y sería otra de las aplicaciones fundamentales. Claro, sí, eso es una de las guerras nuestras, porque realmente dentro de los poros, de los mesoporos, tienen el tamaño perfecto para meter antibióticos, para meter fármacos. Entonces nosotros, o sea, inicialmente nuestra lucha era generar hueso, pero ahora nuestra lucha, ya damos por hecho que el hueso se va a regenerar, es que no se infecte, y entonces pues estamos incluyendo antibióticos y también estamos incluyendo iones que mejoran las propiedades. que realmente tienen propiedades bactericidas. Entonces, nosotros lo que pasa es que lo que nos gustaría es que pusiéramos iones, por ejemplo, yo que sé, el galio, que hemos estado incluyendo, o el cobre, otros, que no solo fueran bactericidas, o sea, que no hicieran falta ya los antibióticos. Entonces, nosotros lo que ocurre es que en este caso hemos visto que o sea, al final, para quitar una infección, porque por lo menos en los estudios in vitro, nosotros todavía no hemos hecho modelos in vivo de infección, que es otro de nuestros próximos asignaturas pendientes, porque no es tan fácil, no es tan sencillo hacer un modelo correcto de infección, y entonces hemos visto que in vitro realmente nos va muy bien. In vitro, o sea, pero no podemos eliminar del todo la cantidad de antibióticos. Por ejemplo, tenemos publicaciones incluyendo iones galio, y realmente pues de antibiótico que tenías que utilizar hasta aquí, pues con iones galio tienes que utilizar hasta aquí, tienes que utilizar mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso de la siguiente lucha, o sea, es primero osteogénesis, después antimicrobiano y después angiogénesis, porque el problema es que se tienen que generar, o sea, los tejidos nuevos que se forman tienen que alimentarse, tienen que formarse venas, o sea, vasos sanguíneos por dentro que los alimenten. Entonces esos vasos sanguíneos necesitan una porosidad grande, una porosidad como la que estamos viendo a simple vista. O sea que nosotros, de los tres, estos materiales que diseñamos, tienen tres tipos de poros: los diminutos, que son nanométricos, que son óptimos para meter, por ejemplo, pues osteostatina o para meter antibióticos. Luego tenemos los medianos, que son ideales para que todos los filopodios, las células se puedan adherir a ellos. Y luego tenemos estos grandes, que esto estoy viendo a simple vista, que son pues casi de 1 milímetro, de medio milímetro, que son los que realmente por ahí van a permitir que se generen los vasos sanguíneos y alimentarios, que son tres. Y luego, bueno, podemos tener más aplicaciones, por ejemplo, incluir iones que tengan propiedades antitumorales o muchas otras antiinflamatorias. O sea, hay un montón de propiedades. Entonces, estos materiales tienen esa capacidad, son muy versátiles. Reducción de tiempo intraoperatorio clarísima. Luego, reducción de pérdida sanguínea, porque al final tienes que entrar, y desde luego dolor posoperatorio para el paciente. O sea, la necesidad de analgésicos posoperatorios, porque ese hueso que extraes de la zona donante provoca un dolor que dura un tiempo y que se pasa, pero bueno, que al final hay que tratar también en el tiempo posoperatorio, y eso incluso puede aumentar la estancia hospitalaria.